Buenas tardes a todos los que aquí presentes estáis. Y todavía no me he calmado, es que vengo acelerado, vengo andando y de hace de 1,5 kilómetros y vengo todavía un poco acelerado. Buenas tardes a los que estáis aquí presentes, que hay inscritos 40, y buenas tardes a los que estáis online, que hay inscritos más de 300, me han dicho 326, me parece, hasta hace un momento. Creo que la jornada ha despertado mucha inquietud y seguramente de esta jornada pues probablemente después hagamos un curso pues para aquellos que quieran continuar aprendiendo sobre este tema, que yo creo que es interesantísimo. La jornada de esta tarde, una jornada práctica sobre la estanquidad de los edificios. Sabemos que la estanquidad de los edificios es una de las cuestiones que más influyen en la eficiencia energética. Yo el otro día, un amigo que fui a su casa para ver una cuestión de una gotera, estaba apoyado en el quicio de la ventana y noté, digo, jolines, que aire entra por aquí. Y pongo la mano, lo veo, y eran las 5 de la tarde y miro, digo, jolines, se ve la luz. Digo, aquí hay como 1,5 milímetros de separación entre el batiente y el marco. Y ya hago un recorrido por toda la vivienda y veo que toda la carpintería de madera pues era así. Digo, ¿tú te has puesto a calcular que 1,5 milímetros cuando lo multiplicas por una longitud, en unos casos de 2 metros, en otros casos de 1,20 según la ventana, y lo multiplicas por el número de ventanas, probablemente llegas a tener una ventana abierta de 50 centímetros de ancha por 1 metro de altura? No puede ser, digo, vamos a hacerlo. Lo hicimos, salían 50 centímetros por 60 centímetros de altura. Quiero decir con esto que imaginaros una casa que queremos ser muy eficiente y que le hemos dotado de un montón de cosas, una buena caldera, hemos puesto muchísimo aislamiento en los tabiques, en las cámaras de aire, etcétera. Y sin embargo luego descuidamos y la carpintería pues es una carpintería que en muchos casos se hace de madera y pues las hace un carpintero con toda su buena fe, pero no ajustamos lo necesario. Pues daros cuenta a dónde podemos llegar. La jornada práctica que esta tarde vamos a hacer pues va dirigida precisamente a eso. Tenemos metodología para llegar a una vivienda y decir, esta vivienda es imposible que puedas hacer nada, es que no hagas nada, no cambies la caldera, no cambies el aislamiento. Lo que hay que hacer es, si está en estas condiciones, hay que empezar cambiando ventanas. Y después de cambiar ventanas vamos a ver cómo estamos, porque a lo mejor si el aislamiento no es de 5 centímetros que tiene la cámara, pero es de 2, pues a lo mejor funciona bien y conseguimos que realmente la calificación energética de esa vivienda pues la conseguimos cambiar. Quiero decir con esto, que es de suma importancia la estanquidad en los edificios, que es lo que vamos a hacer esta tarde. Yo creo que va a ser una jornada interesantísima. Yo no me voy a poder quedar en toda ella porque me gustaría quedarme, porque siempre nos ponen las cosas al mismo tiempo, en la Consejería de Industria y otra cosa a las 5:30. Y me gustaría estar, y yo creo que va a ser muy provechosa. Y bueno, los que estéis aquí presentes lo vais a ver en directo, ¿no? Cómo se claro, cómo se insufla aire y cómo se controlan las pérdidas, pero bueno, los que estéis en diferido pues también lo vais a poder comprobar con las explicaciones que ahora los ponentes y que va a presentar Antonio Trigueros, al cual presento yo. Antonio Trigueros es un compañero, amigo, director del CTCOM, del Centro Tecnológico de la Construcción de la región de Murcia, al cual pertenecemos nosotros, el Colegio de Aparejadores, y formamos parte de su consejo y sus juntas de gobierno. Y en el ámbito de colaboración que yo vi que podíamos establecer entre las dos instituciones, puesto que el colegio pertenece a, como digo, a este centro tecnológico, pues vimos la oportunidad de organizar jornadas dentro de lo que ellos, con la metodología y equipos de medición que tienen en todas las áreas, pues iremos haciendo cursos, jornadas prácticas en este sentido, pues para que todos nosotros podamos aprender y nos capacitemos mejor. Le dejo la palabra a Antonio Trigueros, que va a presentar a su vez a los ponentes de esta tarde. Gracias. Muchas gracias, Antonio, decano del colegio, decano presidente del colegio, y ahora agradeceros el maravilloso sitio que nos pone, las maravillosas infraestructuras que tenéis para poder dar no solo una jornada presencial aquí con unas 40 o 50 personas, sino más de 300 a nivel web. Pues eso posibilita mucho dar a conocer un ensayo o una prueba que realmente ya se conoce desde hace muchos años, pero que realmente es muy poco utilizada para la importancia que puede tener en un elemento como puede ser la edificación. Es decir,
Muchas veces hacemos la compra del edificio, es la inversión más grande que hacemos en nuestra casa y valoramos muchas veces otros objetivos antes que el confort o la seguridad, cualquier otro de los aspectos. Entonces, diseñamos a lo mejor pruebas muy sencillas, ya lo veréis, que evidentemente sí requiere de un equipamiento técnico que el centro tecnológico pues ha podido adquirir. Hemos podido formar a nuestros profesionales pues, para poder hacer estos ensayos, pero además, bueno, pues que veáis un poco la gran cantidad de información que pueden ofrecer. Para nosotros esta jornada era importante un poco en ese marco de colaboración que comentaba Antonio con el colegio, dar a conocer esos servicios del centro, como decía antes, muy poco conocidos, y ponerlos a disposición de todos los colegiados, ¿vale? De forma que, oye, pues poder establecer esos requerimientos que muchas veces los técnicos tenéis y que no sabéis cómo llevar a cabo. En cuanto nosotros conocimos este estándar, o sea, bueno, conocimos este ensayo, como os decía, hace ya muchísimo tiempo, y llegamos incluso a irnos a Alemania para ver cómo el estándar Passive House lo estaba incorporando. Y nos dimos cuenta en el año 2006 que Alemania más del 50% de sus viviendas se construían bajo este estándar. Evidentemente las circunstancias eran muy diferentes, es decir, ellos tienen un parque de viviendas en alquiler muy grande, cercano al 50%, cuando el parque de viviendas aquí en España en alquiler, o sea, destinado exclusivamente a alquiler, pues no llega al 10%. O sea, aquí vamos más hacia la compra, con lo cual, bueno, pues el propietario que iba a poner en alquiler, pues sí que le interesaba que la eficiencia energética de su edificio, el consumo de edificio, el elemento de su edificio fuera máximo, porque al final él estaba pagando eso. Es un poco lo que nosotros hemos visto. Y vimos el ensayo, la gran cantidad de información que daba, y era cuando aquí en España se empezaba a hablar de código técnico de edificación, se empezaba a hablar de la certificación energética de edificios y vimos que esto iba a ser necesario. Al final, la certificación energética de edificios, por desgracia, se ha quedado en muchísimo menos de lo que creemos que podría haber sido. Pero realmente, al final, lo que tenemos que darle a nuestro cliente, que al final es el comprador de la vivienda, tenemos que darle un servicio avanzado. Y este tipo de servicios, pues creemos que le puede dar mucha información. Yo únicamente, pues presentaros como decía antes, vimos la posibilidad de que este servicio en el estándar Passive House hacía, entonces presentaros a Joaquín Ruiz, que es el delegado de Passive House aquí en la región de Murcia, que nos va a hablar de esa importancia de la estanquidad en la eficiencia energética de edificios. Y luego, por otro lado, al responsable de la energía, que es Ignacio García Legaz, que él sí que os va a enseñar lo que es el ensayo de Blow Door. Y luego, bueno, pues para los presentes, los asistentes aquí sí que podréis ver una demostración práctica de lo que es el equipo, cómo funciona y qué es lo que se puede ver. Yo creo que es una jornada muy interesante a nivel de lo que puede ofreceros en un futuro ese ensayo, lo que vosotros vais a poder ofrecer a vuestros clientes. Y a partir de aquí, pues desearos que os sea de provecho y nada más. Dar por inaugurada la jornada y llamar a don Joaquín Ruiz para que empiece. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero agradecer tanto a Antonio Marmos como a Antonio Triguero su presentación y a todos los asistentes por participar en esta jornada, que yo creo que es un tema muy importante y que se tiene bastante olvidado ahora mismo en la construcción. A raíz de lo que comentaba Antonio, yo me he acordado de una cosa que me pasó esta semana, y es que tengo que dar gracias a que las ventanas de mi casa no cierren bien, porque me quedé encerrado en el balcón, tontería de la vida, y con una cuchara conseguí abrir porque había una rendija de por lo menos medio centímetro en una de las ventanas. O sea que no siempre la falta de estanquidad es mala. Pero bueno, en general para lo demás pasó bastante frío, con lo cual no me gusta mucho. Lo primero que yo quería comentaros un poco es quiénes somos nosotros. El Colegio de Aparejadores nos ha llamado para venir a dar la charla a la plataforma Passive House. Yo soy el delegado aquí en la región de Murcia, pero nosotros somos un grupo de profesionales que en el año 2008 nos juntamos para dar difusión al estándar Passive House. Y empezamos un grupo pequeño y ahora mismo somos más de 500 profesionales de todas las ramas del sector, tanto arquitectos técnicos, constructoras, oficios. Y lo que hace la plataforma es un poco intentar aglutinar el conocimiento que hay sobre este estándar en España e importarlo de otros países, otras experiencias, para intentar aplicarlo en nuestros edificios.
Lo que queremos nosotros en la plataforma, pues bueno, es muy sencillo. Básicamente queremos fomentar el ahorro, tanto económico como energético de los edificios. Y además, con eso, aumentar el confort de las viviendas o de los edificios en general. ¿Y por qué queremos esto? Pues bueno, porque se calcula que los edificios consumen el 40% de la energía del país, que más o menos es un 40% de las emisiones de CO2, y si pudiéramos construir edificios que fueran del estándar Passive House o parecidos, podríamos reducir esa demanda de energía a un 10 o un 20% de la que existe actualmente. Con eso conseguiríamos mejorar la calidad de la construcción, porque ahora mismo hay muchísimos hogares que no tienen nada de aislamiento o tienen un aislamiento malo, y reducir la pobreza energética, que es un problema cada vez más importante en este país, y bueno, de paso, pues aumentar la sostenibilidad, y no solo eso, sino reducir la dependencia energética que tenemos del exterior. Al final, España es un país importador de energía, y bueno, nosotros creemos que podría ser positivo para el país en general el utilizar menos energía y tener una economía mucho más eficiente. Lo que yo quiero contar hoy es 3 cosas básicas y intentaré ser breve en la medida de lo posible. Lo primero, hacer una breve introducción a lo que es el estándar Passive House, un poco para ponernos todos en el mismo sitio, contar los 5 principios en los que se basa y luego, pues bueno, intentar entender qué beneficios tiene tanto para los clientes finales como para nosotros los profesionales. Y bueno, y de lo que va la charla, que es por qué es tan importante la estanqueidad en los edificios. Bueno, el estándar Passive House a mí siempre me gusta definirlo como un estándar de confort. Yo creo que independientemente de la eficiencia energética que se consiga, lo importante de los edificios Passive House es que son muy confortables. Y de hecho ahora veremos que las 5 medidas, los 5 principios de los que hablaba, están encaminados todos al confort. La eficiencia energética se logra como una consecuencia. Es un estándar que únicamente trata del confort y de la eficiencia energética. No es un estándar de sostenibilidad, eso le ocurre de casualidad. No compite con los estándares de sostenibilidad como LEED o BREEAM o Verde, los puede complementar. Hay muchos proyectos en los que se utiliza tanto Passive House como un estándar paralelo para temas más de sostenibilidad. Y lo único que exige es una serie de condiciones. No dice cómo se debe construir ni cuáles deben ser los métodos, sino que simplemente exige unos resultados. Y en ese sentido es un estándar muy abierto que se puede aplicar a cualquier tipo de edificación y vale para cualquier tipología constructiva. Las demandas para certificar una vivienda o un edificio como Passive House es que la demanda de calefacción sea menor que 15 kWh por metro cuadrado y año, que la demanda de refrigeración sea la misma, 15 kWh, que ahora después veremos qué quieren decir esos números, es mucho, es poco, lo compararemos con el código técnico. Luego exige una demanda de energía máxima del conjunto del edificio, no solo para climatización, sino para instalaciones de iluminación, etcétera. Y lo que es más importante, y es en lo que más se difiere del código técnico, es la estanqueidad. Exige que los edificios sean estancos, y ahora después veremos por qué. Estas 4 exigencias vienen de la mano de que haya unos criterios de confort interior muy altos, es decir, que en invierno siempre haya más de 20 grados y en verano menos de 26. En el año 91 se construye el primer edificio que ya cumple estos requisitos, que tienen 15 kilovatios por metro cuadrado y año, y unas renovaciones, es decir, una pérdida de aire, con el ensayo que ahora os mostrará Ignacio, de 0,6 renovaciones hora, es decir, que el volumen interior se renueva 0,6 veces en una hora. Los 5 principios en los que se basa son, muy importante, el aislamiento, evidentemente, después tratar muy bien los puentes térmicos y en la medida de lo posible eliminarlos, trabajar muy bien la hermeticidad, es hacer edificios muy estancos. Claro, al hacer edificios muy estancos, de alguna manera tenemos que conseguir una renovación de aire higiénica y eso se hace con ventilación mecánica, con o sin recuperación de calor. Pero bueno, veremos que una vez que tienes un edificio muy aislado, muy eficiente, muy estanco, pues esas pérdidas que se producen por la ventilación, pues merece la pena recuperar esa energía.
y por eso se suelen colocar recuperadores de calor. Y luego, bueno, parte también del aislamiento es tratar muy bien las ventanas, es utilizar unas ventanas no tanto por eficiencia energética, que evidentemente también, sino por confort, por un criterio de confort. Pero antes de eso, a mí siempre me gusta recordar que, aunque siempre se hablan de estos 5 principios, pues en lo que se basa el Passive House, y lo pone el nombre, pues es en el diseño pasivo. Se trata de explotar aquellas herramientas bioclimáticas o pasivas de cada zona, de manera que se pueda adaptar a cualquier clima, tanto cálido como frío, utilizando los recursos naturales. Es decir, la vivienda tiene que funcionar como un termo, por eso se llama pasiva, de manera que conserva tanto el calor como el frío, en lugar de tener que producirlo continuamente, como ocurre, por ejemplo, con el ejemplo de una cafetera. Después, en el aislamiento, evidentemente es importante utilizar un aislamiento considerable en todas las envolventes, a ser posible que sea continuo, por evitar precisamente los puentes térmicos. Tienen que estar, obviamente, bien colocados, eso es una obviedad. Y con eso conseguimos tanto reducir la demanda energética como, además, aumentar el confort interior, porque lo que decía, los 5 puntos, lo vamos a ver, son 5 puntos de confort. Evidentemente también reducen la demanda de energía, pero es importante el confort. El tener un edificio muy bien aislado por todas sus caras significa que hay una simetría de temperaturas en las superficies, de manera que no hay radiaciones distintas. Eso ocurre muchas veces en los sitios con aire acondicionado, que los cerramientos están o muy calientes o muy fríos y el aire está a otra temperatura y es una sensación muy molesta. Entonces, con un buen aislamiento se consigue evitar eso. Después, bueno, intentar eliminar los puentes térmicos en la medida de lo posible. Y es una cosa que el código técnico trata, pero no le da suficiente importancia. ¿Y por qué? Porque cuanto más aislado está un edificio, más influencia tienen los puentes térmicos. Arriba vemos una modelización de un puente térmico que está tratado y se ve cómo las curvas de nivel son bastante continuas. Y abajo hemos hecho una simulación de un edificio. A la izquierda hay un edificio que está muy poco aislado y tiene un puente térmico. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que ahí hay una pérdida de energía importante, pero en el caso de la derecha, que es un edificio muy aislado, se ve que es evidentemente mayor la proporción de energía que se pierde por ahí, con la posibilidad de aparición de patologías. No es tanto los puentes térmicos, ya lo recoge el código técnico, no es tanto la energía que se pierde por esos puntos, que evidentemente también, sino la posibilidad de aparición de patologías en esos puntos, de condensaciones, etcétera. Entonces, es muy importante el tratar los puentes térmicos bien e intentar, en la medida de lo posible, lo que he dicho, eliminarlos. Luego, bueno, lo que venimos a hablar hoy, evidentemente, la hermeticidad. La hermeticidad es una cosa que el código técnico todavía no recoge, pero que es fundamental para que los edificios sean tanto confortables como eficientes. Ya lo ha dicho antes Antonio, muy bien apuntado. Bueno, la hermeticidad se mide con un test blower door una vez que se está construyendo la edificación, el test que vamos a realizar a continuación, y bueno, se somete el edificio a una presión de 50 pascales y la renovación de aire interior debe ser menor de 0,6. Luego veremos los baremos que hay sobre ese estándar. Después, lo que decía, tenemos un edificio muy aislado, muy hermético, bueno, pues tendremos que renovar el aire interior para que tenga calidad, tanto por las partículas por millón de CO2 como por los demás contaminantes que se concentran en el aire. Bueno, una vez que tenemos el edificio así y es tan eficiente, sería una pena abrir la ventana e introducir aire a cualquier temperatura, tanto en verano como en invierno. Lo que se hace en los edificios pasivos es utilizar una ventilación mecánica, normalmente con recuperación de calor, de manera que estamos recuperando el 90% de la energía que gastamos al ventilar una vivienda. Y además con eso tiene también otros beneficios, otra vez, para el confort. Confort acústico, mejor calidad del aire, porque ese aire viene filtrado, etcétera. Y lo último sería, bueno, unas buenas carpinterías y unos buenos vidrios. Bueno, yo no he puesto en Murcia todavía ninguna carpintería triple, porque en esta región pues no hace falta, no es completamente necesario. Podría ser para alguna orientación específica o algún tamaño de ventana muy grande, pero en general unos vidrios dobles bien tratados son suficientes. ¿Por qué son suficientes? No solo por eficiencia energética, sino por un criterio de confort. Lo que intentamos es que la diferencia de temperatura entre los paramentos y los vidrios
sea baja, de manera que no se produzcan corrientes de aire. Al haber diferencia de temperatura, el gradiente de temperatura es alto y se produce movimiento del aire, y que siempre haya más de 17 grados en invierno, de manera que no haya condensaciones. Eso lo vemos todos en los vidrios simples, incluso en muchos dobles, que hay condensaciones en los vidrios. Pues eso es lo que trata de eliminar este punto, que es otra vez un criterio de confort. Bueno, el Passivhaus House se basa en certificar los edificios. Quiere decir que se produce una auditoría externa. Un certificador del Instituto Passivhaus House revisa todo el edificio, revisa todos los detalles, todas las fotos de obra, etcétera, y al final se realiza un test de blower door y tenemos que tener esa estanqueidad en el edificio. Bueno, la certificación Passivhaus House pues es la garantía de que se están haciendo las cosas conforme a proyecto y se están haciendo bien, y además, bueno, pues puede constituir una buena herramienta de marketing. Los beneficios que tiene el estándar en conjunto, que luego veremos también aplicados a la estanqueidad, pues tanto para los clientes, que van a conseguir un alto confort interior con un consumo casi nulo, porque nosotros tenemos cada vez más clientes que sí, quieren confort, pero no quieren tener toda la casa llena de instalaciones y tener que tenerlo todo el día puesto, sino que quieren tener mucho confort con muy poco consumo, y con eso se consigue. Luego, además, eliminamos muchas de las patologías que pueden aparecer por una construcción un poco más deficiente. Y en el caso de los profesionales, pues yo creo que es importante que la calidad de la construcción aumente, porque creo que es beneficioso para todos, que haya una mayor profesionalización, y luego también tiene unas características de diferenciación. Ahora mismo hay mucha competencia en el mercado y, bueno, pues el ir un paso más allá de la normativa pues siempre produce esa diferenciación. Luego pregunta a todo el mundo, bueno, ¿y de coste? Pues, bueno, se han hecho muchos estudios de eso, pero bueno, se calcula que aproximadamente una vivienda de este estilo podría costar un 5% más que una vivienda del Código Técnico. Y ahora discutiré si me parece que es real o no. Porque, bueno, dice, ¿hay que poner más aislamiento? Ahora veremos que yo creo que no. ¿Hay que poner mejores ventanas y vidrios? Sí, pero por favor pongamos mejores ventanas y vidrios. Que la gente que se quede encerrada en las terrazas se quede allí y no pueda salir. Y luego, sí hay que añadir unas herramientas para la hermeticidad, hay que trabajar la hermeticidad bien. Eso está valorado aproximadamente en unos 2.000 euros por vivienda. Hay estudios sobre el tema, y luego añadir un recuperador de calor, pero igual estamos generando edificios más eficientes y más confortables, y el sobrecoste inicial se recupera muy pronto. Con eso pues conseguimos tanto la reducción de la factura energética como la eliminación de la pobreza energética, y aumentamos la calidad y el confort. Bueno, y ahora mismo, ¿cómo está el mercado ahora mismo? El Código Técnico, bueno, pues limita la demanda de energía, muy bien, pero la estanqueidad pues no la trata. Todavía están poniéndose al día y todavía no lo han tratado. Es verdad que el Código Técnico ha sido un salto muy importante en la eficiencia energética. Desde la CT del 79, cuando salió el Código Técnico, estableció unos requisitos. En 2013 y en 2017 volvieron a aparecer requisitos nuevos que ya nos llevan a lo que en Europa nos piden, que son edificios de consumo casi nulo. Y bueno, si lo vemos aquí, en el año 91 se construyó el primer Passivhaus, ya consumía 15 kilovatios hora por metro cuadrado de año, que es a lo que tiende la normativa actual y es a los valores que está convergiendo. El Código Técnico actualmente, para una zona B, que sería Murcia, por ejemplo, pues ya está exigiendo unos valores de demanda en calefacción de 15 kilovatios, es decir, lo mismo. Y lo mismo en refrigeración, 15 kilovatios. Luego, ¿habrá que poner más aislamiento para hacer una Passivhaus? Pues yo creo que no. Porque tenemos que llegar al mismo valor de 15 kilovatios. Luego, de alguna manera tendremos que conseguirlo. En el caso de la permeabilidad, sin embargo, el Código Técnico todavía no lo ha regulado. Únicamente regula la permeabilidad al aire de los huecos, de las ventanas. Y bueno, pues trabaja la ventilación de los edificios de una manera, yo me atrevería a calificar un poco rudimentaria. Bueno, se permite que los edificios ventilen libremente por los huecos de ventana cuando pongamos unas ventanas muy malas. Pues yo eso lo veo desincentivar la eficiencia energética. Bueno, entonces, la hermeticidad, vamos a tratar un poco más de por qué es importante e intentar ver qué repercusión tiene tanto en la eficiencia energética como en el confort. Yo lo que he hecho ha sido
bueno, hacer un pequeño estudio y me he dejado la ventana abierta y esto es lo que me ha pasado. Pues eso es lo que decía Antonio antes. Un edificio, una vivienda de 120 metros con un nivel de infiltraciones normales equivale a tener una ventana de 40 por 40 abierta siempre, a todas horas, cosa que no tiene mucho sentido. Y hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es la ventilación, por motivos higiénicos, que debe ser controlada. Y otra cosa son las infiltraciones, que son aquellas entradas de aire no deseado, que es lo que ocurre con los edificios que son poco estancos, que tenemos una entrada de aire no climatizado. Y actualmente el Código Técnico ni ensaya ni limita ese valor. Lo que hemos hecho ha sido intentar explicar gráficamente qué significa en un edificio poco aislado tener una mala hermeticidad. En el gráfico de arriba, en rojo, se ven las pérdidas por conducción. Es decir, es un edificio que no tiene aislamiento, de manera que por los muros pierde mucha energía. Y en verde se ven las pérdidas por infiltraciones o por renovación de aire. Bueno, y vemos que están más o menos igualadas, hay aproximadamente un 60-40. Sin embargo, el edificio de abajo es un edificio al que le hemos metido mucho aislamiento. Y vemos que el 80% de las pérdidas energéticas del edificio se producen por ventilación. Luego, yo creo que es de cajón que el siguiente punto que tenemos que abordar es cómo tratar esas pérdidas. Hemos hecho el mismo ejemplo en una vivienda que estamos haciendo actualmente. Bueno, una vivienda pequeña de 150 metros. Hemos intentado que tenga un diseño bioclimático medianamente aceptable, un buen estudio de soleamiento, es una vivienda compacta. Bueno, nosotros la vamos a hacer Passive House, pero yo he hecho la prueba de qué ocurriría si la vivienda no estuviera aislada y además tuviera 5 renovaciones hora en hermeticidad con un mal aislamiento. Y tenemos 116 kilovatios de energía total que estamos gastando. Si aplicásemos 10 centímetros de aislamiento, yo le he llamado código técnico, pero en realidad, si vemos los números, no cumpliríamos, porque el código técnico nos exigiría 15 kilovatios en calefacción y 15 en refrigeración. Pero bueno, he añadido 10 centímetros de aislamiento, que yo creo que es bastante más de lo que se suele colocar. Con eso, bueno, muy bien, hemos mejorado. Tenemos un 53% de la demanda inicial. Pero si además tratásemos la hermeticidad, que es una medida muy sencilla, podríamos llegar hasta un 63%. Y si además lo hiciéramos como el estándar Passive House, que en nuestro caso, pues ahí estaríamos ahorrándonos hasta un 80% de la energía inicial que hubiera consumido el edificio. Si vemos la diferencia, consumimos casi la mitad que un edificio, digamos, del código técnico aproximadamente, que como digo no lo cumple. Con lo cual me llega a preguntarme qué edificio cumple el código técnico, porque si 10 centímetros de aislamiento y una buena hermeticidad con un diseño aproximadamente bueno no cumplimos, pues bastante complicado lo veo yo que cumplan los edificios habituales. Entonces, pues bueno, un poco por poner un ejemplo, he cogido esta idea de nuestros amigos de Coanda, que dicen que un edificio Passive House es como un abrigo calentito y un edificio del código técnico pues es como un edificio con un abrigo con agujeros. Bueno, pues tenemos un edificio muy aislado, pero al final lo tenemos lleno de agujeros, donde hay mucha infiltración de aire exterior, con lo cual tenemos pérdidas energéticas y de confort además. ¿Cómo se trabaja la hermeticidad? Pues bueno, es muy sencillo. Se trata, en la medida de lo posible, de trazar una línea imaginaria por el interior del edificio, por el interior por una cuestión constructiva, más que nada, e intentar que el aire no escape por los cerramientos opacos. Es muy importante, eso sí, diseñarlo previamente y que la ejecución de obra sea buena. Eso es verdad, todos los agentes tienen que estar concienciados, pero no es una cosa que sea muy difícil, sobre todo, tanto para obra. Se puede trabajar con yeso, que es un material que funciona bastante bien, o se puede trabajar en obra en seco, se puede hacer con láminas, con cintas, con membranas, etcétera. Los puntos más complicados, pues ya lo decía antes Antonio, pues los encuentros de las carpinterías, los cierres de las carpinterías, los encuentros de las instalaciones, todas las perforaciones de la envolvente, donde es más crítico trabajar la hermeticidad. Lo que decía, se puede trabajar tanto con yeso, con ladrillo, es perfectamente viable, como con edificios más prefabricados, o se puede hacer con láminas. Pero lo importante es siempre tratar muy bien los puntos críticos.
Se mide la hermeticidad con el test de blower door, que ahora nos hablará Ignacio. Y bueno, el test lo que hace es garantizar que hemos ejecutado correctamente el edificio y que va a funcionar como nosotros queremos, aparte de eliminar esas posibles patologías. Se trabaja normalmente en los test tanto con termografía como con máquinas que producen humo artificial, de manera que se ven dónde están las infiltraciones. Y solamente ya como un apunte, bueno, pues, ¿qué está haciendo Europa, ¿no?, con respecto a la hermeticidad? Hemos visto que el Código Técnico ya estaba exigiendo lo mismo en demandas de calefacción y refrigeración que el Instituto Passivhaus House, y en hermeticidad no habían todavía legislado. Y bueno, pues en Europa ahora mismo, países como Portugal ya han adoptado esa referencia de 0,6 renovaciones hora, pero bueno, otros muchos tienen 1, 1,5, 0,5. Al final, todos los países se han dado cuenta que la hermeticidad es muy importante para el confort, para la eficiencia energética y para evitar esos problemas en las obras. De manera que, bueno, todo el mundo, en la medida de lo posible, han ido adaptando sus normativas y esperemos que el Código Técnico en el futuro también lo haga. Los beneficios de la hermeticidad, pues lo que hemos dicho. Se reduce la demanda, se aumenta el confort, se eliminan patologías y mejora la calidad de la construcción, con lo cual los edificios deberían también durar más. Entonces mi pregunta siempre, bueno, ¿y por qué no se hace? Pues no lo sé, porque, bueno, criterios económicos, pues yo creo que es muy poco dinero el que hay que añadir a una obra para poder hacerla correctamente en cuanto a hermeticidad, y podría ser un criterio más cultural, pero bueno, eso lo tendremos que ir venciendo poco a poco. Y ya para terminar, pues nada, simplemente quería enseñar algunos ejemplos de Passivhaus, bueno, para ver que es un estándar que se puede aplicar tanto en climas fríos como en climas cálidos y a cualquier tipología constructiva. El estándar nació evidentemente en Alemania y se ha extendido por Centro Europa muy rápido. Ahora mismo tiene una expansión muy grande por China y Estados Unidos y por Sudamérica también. Y bueno, hay muchos ejemplos ya construidos de hace mucho tiempo. Bélgica, por ejemplo, es uno de los países punteros donde en la región de Bruselas solo se puede construir con este estándar. Esto es una oficina del INEM, yo no he visto por aquí parecidas. Bueno, se pueden hacer oficinas, se pueden hacer rascacielos, pabellones deportivos, viviendas unifamiliares, por supuesto, de cualquier forma, de cualquier tipología, plurifamiliares. Bueno, no hay limitaciones. En España ya hay bastantes ejemplos de viviendas y todos los años hay 2 jornadas de puertas abiertas en las que se puede inscribir la gente e ir a visitarlas. Y bueno, se están haciendo edificios de promoción. El edificio de la derecha es una promotora al uso que ha querido diferenciarse y ha optado por hacer un edificio Passivhaus en Pamplona. Y los edificios de la izquierda son una vivienda de protección oficial. Luego, quiere decir que también se puede hacer Passivhaus con un presupuesto apretado, con lo cual ya no veo ninguna limitación. Edificios educativos también, en zonas cálidas, no tiene que ver. En Murcia, pues bueno, estamos haciendo esa vivienda, una cooperativa de viviendas también aquí en Juan de Borbón. No hay limitación para el estándar. Y nosotros siempre nos gusta decir que se puede construir mejor para vivir mejor. Y bueno, mejorar la sensación de los ocupantes, la eficiencia energética, la sostenibilidad a nivel de país. Y bueno, pues la única pregunta que os dejo a todos vosotros es ¿por qué seguimos construyendo así si podemos hacerlo mejor? Bueno, muchas gracias. Voy a presionar. Bueno, buenas tardes, soy Ignacio García Legaz del Centro Tecnológico de la Construcción. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el ensayo de la blower door, ¿no? Lo utilizamos para el cálculo de la tasa de infiltraciones y así como o las renovaciones de aire en las edificaciones. Hemos estructurado la ponencia en 4 partes, una pequeña introducción con definiciones que creo que sabemos todos, pero bueno, por repasar un poco lo que
lo que se incluye en la norma y por definir un poco los parámetros y qué resultados da. Después vamos a ver lo que es la norma en sí, todos los requerimientos que tiene, las mediciones que hay que hacer. Bueno, entraremos de lleno, no en sí en el cálculo, una breve pincelada daré de cómo se hacen los cálculos y bueno, y los resultados que dan. Vale, como veréis después en la práctica, el equipo que tenemos, pues bueno, ya el software que lleva, simplemente con introducir los datos de temperatura y bueno, una serie de datos también dimensionales de las salas, bueno, pues da prácticamente el resultado prácticamente solo. Bueno, el primer principio que deberíamos de saber es lo que es la ventilación natural, ¿no? Que es un proceso continuo de intercambio de aire con el exterior, y esto principalmente lo vemos en invierno, que es lo que pasa cuando tenemos aire en el exterior, pues lo que hace mediante también la ayuda del aire, ¿no? Por las fisuras que podamos tener en lo que es el envolvente, en las fachadas, que puede ser por grietas, lo que es en el sistema constructivo, en las cajas de persianas, en los mismos sistemas de ventilación que tenemos, pues bueno, entran en el interior de la edificación y bueno, al estar dentro pues se calienta el aire y por el efecto de termosifón y por la diferencia de temperatura la densidad cambia, el aire asciende, ¿no? Y lo que hacemos es tener un flujo de corriente y permitimos entrar incluso más aire frío, por ejemplo en invierno a la vivienda. Son dos principios los que hay que tener en cuenta aquí, que es el viento, ¿vale? Que es el que actúa y ayuda a que entre el aire y que se infiltre en la vivienda, y el otro sería lo que comentaba antes del tiro, ¿vale? Que por termosifón, bueno, pues va ascendiendo por el interior. El otro principio sería la tasa de infiltración, que lo que vamos a hacer es se utiliza para cuantificar la ventilación, ¿vale? Del volumen que tenemos en la vivienda. Al final, ¿qué representa? Bueno, pues el número de renovaciones hora. Las veces, digamos, que vamos a renovar el volumen de la vivienda o el espacio que tengamos, que estemos calculando, en una hora. Es una magnitud muy importante energéticamente porque al final vamos a conocer la cantidad de calor que vamos a estar expulsando por esas, digamos, infiltraciones que tenemos hacia el exterior, ¿vale? En el proceso de la renovación del aire. Y también es un proceso imprescindible para evitar las condensaciones si queremos conseguir una calidad de aire interior que sea, bueno, medianamente aceptable. Aquí tenemos, según también cogiéndonos en el estándar, ¿no? Más o menos una tabla que podemos ver los valores de renovación de hora, desde dónde a dónde pueden ir, ¿vale? Y bueno, valorados desde muy bajo hasta muy alto. Como hemos visto antes, el estándar pues estamos limitando a 0,6 renovaciones, que como tenemos aquí sería algo aceptable. Esta tasa de infiltración, pues bueno, se lleva a cabo mediante el método de cálculo LBL de la Universidad de California, que lo desarrolló Max Sherman en 1984. Digamos que este método combina los valores resultantes de considerar dos aspectos, lo que hemos dicho antes, el efecto del viento y del tiro, y totalmente por separado. Estos parámetros tienen en cuenta una serie de parámetros que son, hay que meterlos directamente para hacer los cálculos, que son la altura y el volumen de la vivienda, el entorno, lo que tenemos o cómo está construido el edificio, si tiene edificios cerca, si no los tiene, la velocidad del viento es importante, la temperatura tanto interior como exterior y el área efectiva de la rendija correspondiente a la fachada, ventana, en este caso la fachada serían las ventanas, las cajas de persianas, y lo que es el techo serían los sistemas de ventilación que, bueno, al final son los zoom, y en el caso de las cocinas, pues lo que es el extractor de la cocina lo llamaríamos, digamos, como sistemas de extracción, ¿no? El área efectiva de las rendijas es un cálculo que hace para el cálculo que tiene en cuenta las presiones y el caudal, que lo hace directamente en lo que dice la norma, y en el software lo hace directamente, lo calcula en función de la dimensión del ventilador, que después lo veréis. El área efectiva de rendija, digamos, para conseguir una estimación aceptable del área, ¿vale?, se efectúan medidas de caudal y presión
con lo que es el sistema blower-door, ¿vale? Que es mediante este equipo es una puerta ventilador, digamos, que sería la traducción. Que lo que vamos a hacer es tanto meter presión a la estancia que queremos medir, sacar la tasa de renovaciones y hacer y meter una depresión, ¿vale? De 50 pascales, como ha comentado antes. ¿Vale? Y la expresión con la cual sería el cálculo del caudal sería esta, que sería Q, que es el caudal, que sería igual a C, que es un coeficiente, la presión y un exponente, que tanto el coeficiente C y el exponente N tiene que ver con con las dimensiones de la extracción que hacemos y las dimensiones de la rendija, que llama en este caso la norma. Aquí tenemos otra, voy a hablar un poquito de lo que son los cálculos que dice la norma, porque tampoco viene al caso, ya que, como veréis, en el software lo hace directamente y no tenemos que hacer ningún cálculo. Antiguamente sí que no estaba tan conseguido el ensayo y había que ir tomando mediciones una a una, ir alcanzando presiones manualmente, ir apuntando las presiones y después hacer el cálculo con esta fórmula. Hay que tomar una presión de referencia, que sería de los 4 pascales, y en este caso tomar la densidad del aire tanto exterior como interior, que normalmente es la misma. Este sería el equipo, ¿vale? Que se compone de un bastidor de aluminio, que lo que hace es acoplar a las dimensiones de cada puerta con una lona que es totalmente estanca. Lo que hacemos es acoplarla a la entrada de la vivienda, acoplarla a la entrada del edificio, en una estancia donde se quiera calcular las renovaciones, ¿vale? Y lo que es introducir una presión o depresión en función del caudal, del volumen, digamos, y las infiltraciones que haya. Sabemos que cualquier proyecto, que tenga de aplicación con el código técnico, debe de cumplir lo que tenemos en el documento básico de salubridad, en concreto en el HS3, que dice la calidad del aire interior. ¿Vale? Esto lo tenemos en lo que son en las viviendas, que vamos a ver el tema de las renovaciones hora, que también incluirlo, que hay que ponerlo cuando hacemos la certificación energética, ¿vale? Sabéis que tenemos en la pestaña en una de las pestañas tenemos que poner lo que es la renovación hora, que con este equipo podemos calcularlo y saberlo real. Como he dicho antes, en el programa de la herramienta unificada, Líder y Cadener, pues hay que meter este valor, digamos, en los datos generales. Y si tenemos que distinguir, digamos, entre edificios, digamos, de vivienda, que lo haríamos con el HS3, y lo que es el edificio terciario, que nos tendríamos que ir al documento básico del HE2, que lo que es hace referencia al RITE, digamos. Y también hay que hacer el cálculo de las renovaciones hora, ¿vale? mediante este documento. Como ha comentado antes también Joaquín, que es la importancia de la estanquedad, ¿no? ¿Qué es la estanquedad al final? Bueno, pues no pretendemos construir un edificio como puede ser, ¿no? un vaso y que sea totalmente hermético, ¿vale? Porque al final podemos tener muchos problemas. Lo que queremos al final es eliminar las infiltraciones que no deseamos, ¿vale? Necesitamos tener un caudal de ventilación que podamos eliminar, ¿vale? Por dichas infiltraciones. ¿Por qué es importante? Bueno, hay 3 principios, ¿vale? O 3 motivos que son la importancia de tener la estanquedad. El primero sería un ahorro energético. El segundo sería la protección de los sistemas de ventilación que tenemos en la vivienda. Y bueno, y vamos a evitar con esto también pues los daños en los elementos constructivos. En el ahorro energético lo decimos porque, como he comentado antes, tenemos una serie de infiltraciones. Si tenemos una mala estanquedad, digamos, por el principio de termosifón, como he dicho, que entra el aire por la fachada, por el viento, crea una depresión, y lo que hacemos por la caja de escaleras, como estáis viendo, bueno, crea un ascenso del aire y tenemos una salida, digamos, del aire que tenemos en el interior. Entonces necesitaríamos, por ejemplo, en invierno, pues tener la calefacción muchísimo más tiempo encendida para poder calentar el aire que nos está entrando del exterior.
En segundo lugar, tenemos la protección de los sistemas de ventilación. En este caso, cuanto mayor estanqueidad tengamos, pues mejor va a funcionar este sistema, ¿no? Pero bueno, tenemos que tener un término medio por el siguiente aspecto, ¿no? Si os dais cuenta, en la primera casa que vemos, la primera imagen que tenemos a la izquierda, bueno, el sistema funciona perfectamente, ¿no? Tiene su sistema de guiado del aire. Si viene de aquí, donde tenemos de una zona, de un local, va hacia el otro, sube por el zoom. En este caso tendríamos un intercambio ¿vale? Para el tema térmico, de recuperación, y volvería a entrar. Pulsa, entra y tenemos un caudal que es el que queremos y es el que tenemos limitado. En el caso de que tuviéramos infiltraciones, este sistema no va a funcionar así, directamente va a entrar aire del exterior y se lo va a estar haciendo un recorrido muy corto y no vamos a tener la calidad del aire en el interior y encima pues bueno, la pérdida energética que vamos a tener, que el exceso de consumo energético. El tercer aspecto sería el evitar los daños de los sistemas constructivos. Aquí he puesto un ejemplo por el tema de las condensaciones. Teniendo en el exterior 0 grados con un 80% de humedad y en el interior unos 20 grados centígrados con un 50% de humedad, pues bueno, pues podemos llegar a tener y a condensar 360 gramos de agua al día por convención. Y esto con una fisura, una grieta, digamos, de 1 milímetro, ¿vale? Y con más o menos una presión de 2 pascales, que es poquito. Ya veréis ahora cuando pongamos los 50 pascales que se nota bastante lo que hace entrar. 2 pascales realmente es poquito. Aquí 4 pinceladas también de lo que hay que introducir en la norma, digamos, o lo que dice la norma que hay que tener en cuenta. En primer lugar tenemos lo que es el volumen interno, que es el espacio interior de la construcción, o la parte de la que queramos hacer el cálculo de las renovaciones, que ha sido, siempre lo tenemos, digamos, climatizado o ventilado, bueno, lo que es el interior de la edificación. Normalmente no se incluye en las partes, si es una vivienda unifamiliar, pues bueno, si tenemos el aguardillado arriba, pues no se tendría en cuenta, ni tampoco, digamos, los sótanos, ¿vale? Los espacios no habitables. Digamos que la línea que marcamos siempre cuando hacemos lo del passing house, bueno, estaría ahí. La envolvente de la construcción, que al final es, bueno, esa línea roja que marca el estándar, ¿no? Que limita, digamos, el espacio exterior y el interior, ¿vale? El climatizado. Y después tenemos 3 parámetros que son los resultados que va a dar la norma. El primero sería la relación de cambio de aire con una presión de referencia, que lo que hacemos es relacionar el aire que entra o sale al hacer el ensayo en función del volumen interno de la edificación. Calculamos el volumen, nos sale la tasa y lo que hacemos es dividirla por este volumen. La segunda sería la permeabilidad al aire, que lo que hacemos es relacionar ese aire filtrado del exterior por el área de la envolvente del edificio. Y por último tendríamos la relación específica de filtrado, que lo que hacemos es relacionarlo por el área neta del suelo. Estas son definiciones que vienen en la norma. Y así vamos a entrar un poco en lo que es la norma y describir el ensayo. Lo utilizamos para la UNE 13829 de 2002. Con esta vamos a determinar lo que es la estanqueidad del aire en edificios. Al final lo que es la tasa de renovaciones de aire. Aquí lo tenemos, bueno, y con la presión de referencia la diferencia de presión entre el exterior y el interior de lo que vamos a medir, de 50 pascales. ¿Qué condiciones tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues en primer lugar hay que tener en cuenta que el producto de la temperatura que tengamos del aire entre el exterior y el interior, si hacemos lo tenemos que multiplicar por la altura de la envolvente, y esto tiene que ser menor de 500, bueno, de ese índice, ¿vale? Para que tener una diferencia de flujo satisfactoria, los resultados del ensayo sean reales. La diferencia de presión entre el interior y el exterior, que normalmente lo medimos siempre en la parte de abajo, en la planta baja del edificio. Si no se puede, como veréis después en el tubo que tenemos hay varias medidas de presión dentro del
del equipo se mide siempre en la parte de abajo y esta no puede ser tampoco superior a 3 pascales. Para medida de la presión en el exterior hay que tener en cuenta lo que interfiere el aire en el equipo, y se pone una especie de D porque hace no tener un flujo continuo que hace que la presión también sería una presión no real, ¿vale? Que va a poner una especie de T en el exterior. Y por último, la velocidad del aire en el exterior no puede ser superior a 6 metros segundo o alcanzar un número 3 en la escala de Beaufort, ¿vale? Que esto, he puesto ahí la escala para que lo tengáis, la podéis ver, porque no siempre se dispone de un anemómetro para poder hacer la medición, y en este caso, el límite sería el aspecto del mar, ¿no? Pues sería pequeñas olas, crestas rompientes, y en el tema en tierra, digamos, se agitarían las hojas de los árboles y ondularían las banderas. Y en cuanto ya se empieza a levantar polvo y papeles y tal, ya no podría, el ensayo no lo podríamos hacer. ¿Qué condiciones tenemos que tener en cuenta o qué tenemos que medir tanto antes de hacer el ensayo como después? Estos son los parámetros principales, que son las temperaturas ambientales en el interior y en el exterior del edificio, la humedad relativa también, interior y exterior, la presión barométrica, velocidad del viento, y en el caso de que estuviéramos haciendo en el interior de un edificio, tuviéramos un bloque de edificios y lo pongamos en una vivienda, la temperatura en las escaleras. Eso sería en el exterior. En el interior pues tendríamos que medir temperatura, humedad relativa y la presión. Estos son equipos, eso sería un anemómetro y el otro con una sonda de un higrómetro para medir temperatura y humedad. Aquí estamos viendo lo que es el test de infiltraciones. Lo podemos dividir en dos partes, ¿vale? Digamos que la blower door es un equipo que te permite hacer dos tipos de ensayos. El primer ensayo, lo que pretendemos con este es hacer una localización de las infiltraciones, ¿vale? Para poder corregirlas. O si está ejecutado ya el edificio a la hora, poder hacer una rehabilitación, digamos, una mejora de las condiciones. La segunda parte que podemos hacer con la blower door es la medición del flujo, que este sí que está normalizado con la 13.829. Aquí sí que vamos a calcular ya el V50, que lo que estamos viendo es, me va a dar, los metros cúbicos, el caudal que tenemos, ¿vale? Por hora, la cantidad de aire, digamos, el volumen de aire que vamos a tener el volumen de la estancia, digamos, cuántas veces lo voy a renovar en una hora. Ponemos el 50 porque lo hacemos siempre con 50 pascales de depresión, perdón. Las principales infiltraciones, ¿dónde las encontramos? Voy a hablar primero un poco de lo que es el primer test, que es lo llaman de crucero también, que es para la identificación de las infiltraciones. Esta se encuentra principalmente en las puertas, ventanas, muros, lo que son los pasantes de instalaciones que tenemos entre edificación, ahí es donde se encontrarían. ¿Qué tipo de dispositivos podemos encontrar que se utilizan para la localización de estas infiltraciones? Es un rudimentario que creo que a veces lo hemos comentado también y que se nota muchas veces con la mano. Otro sería un anemómetro, de hilo caliente, que lo que vamos a hacer es medir velocidades de viento de aire muy pequeñitas, ¿vale? El otro sería el generador de humo, que es muy visual y es muy cómodo también, y el último, que es el que solemos utilizar nosotros, es la termografía infrarroja, que enseguida realmente también pueden ver. Después voy a poner unos ejemplos en los cuales se ve perfectamente y se detectan las infiltraciones ya más a los pocos minutos de estar el test funcionando. Una serie de ejemplos, un par de ejemplos que ponemos, que suelen pasar mucho entre cuando no hay un buen sellado, digamos, en las trabas de los sistemas constructivos, incluso por el interior de los ladrillos, llegamos a tener corrientes de aire. Soluciones de cubrir bien con yeso, ¿no? Y cuando hacemos las rozas también tapar todo bien.
Un detalle aquí que he querido poner, pues es, por ejemplo, tenemos ahí ventilación, una chimenea, digamos, ¿no? En el cual, pues, bueno, inicialmente tú estás viendo ahí que no hay nada y seguramente a nivel, si no creas la depresión, pues no vas a notar mucha corriente de aire, digamos, en las uniones, pero cuando aplicas digamos, los 50 pascales de depresión para hacer la prueba del test de crucero, pues se ve perfectamente, bueno, la infiltración que tenemos entre las distintas uniones ¿vale?, del sistema que han hecho aquí. Son imágenes reales. Después algunos ejemplos de lo que se suele hacer y cómo hay que hacer las cosas, y que en el mercado, esto simplemente para ver que en el mercado hay multitud de sistemas, bueno, con los cuales podemos evitar, pues, bueno, estas infiltraciones. Aquí vamos a ver, antes de pasar al test realmente con la norma y ver cómo se calcula la tasa de infiltración, pues una serie de termografías en las cuales se ven pues las infiltraciones que tenemos. Las infiltraciones que tenemos ¿vale? Pues en este caso haría el encuentro, ¿no?, digamos de la solera, ¿no?, o de la puerta con la pared. Podemos empezar a ver, bueno, aquí en esta unión de la carpintería, como tenemos y está empezando a avanzar ya la infiltración de aire. Abajo en la esquina superior izquierda, digamos lo que salía antes ahí, vale. Podemos también el encuentro también de la carpintería ¿vale?, con la pared, digamos, con el hueco, pues ya estamos viendo cómo va entrando y se van viendo, bueno, los vértices de un mal sellado, un mal encuentro. Aquí igualmente tenemos también aquí estaríamos viendo que va entrando, digamos, por el forjado del exterior, ¿vale?, con la solera, digamos, que entra por debajo de la tarima que tenemos y sale por debajo, por la parte inferior del rodapié. En este caso tendríamos lo mismo, la parte de abajo, pero ya vemos como esa infiltración está subiendo incluso hacia arriba, hacia el tabique. Vale, aquí empezaríamos a tener problemas de condensaciones y lo que supone al final de daños también en los sistemas constructivos, porque al final los aislantes con el agua se llevan bastante mal y la degradación es mucho más rápida y al final, pues bueno, el tema del ahorro energético pues todavía se agrava muchísimo más. Este es otro de los problemas que se encuentra muchísimo en el tema de las instalaciones, que al final los conductos de instalaciones eléctricos, bueno, están comunicados. Al final muchas veces quitan las tapas, ¿vale?, los interruptores, bueno, o lo que sea, los mecanismos que tengamos, incluso poniendo la mano. Hay en viviendas que hemos visto que sin poner ningún test ni nada, haciendo un poquito de viento en el exterior, se nota perfectamente cómo entra el aire. Bueno, este sería un claro ejemplo. Y en los zoom también de ventilación, pues también en un mal sellado del tubo con el sistema, pues bueno, hace también que se vaya a tener la infiltración, digamos, hacia el sistema constructivo, pudiendo dañar también y tener condensaciones en este tipo de sistemas. Otro de los problemas que tenemos es en la propia carpintería. O sea, una mala ejecución o una mala carpintería, bueno, nos va a hacer que tengamos en la propia carpintería la infiltración. En este caso sería en una bisagra, ¿vale? Y aquí en la parte, justo en la parte inferior derecha, podríamos ver ahí uniones entre la carpintería que si no está bien hecha, pues también pasaría lo mismo. Vamos a hablar ahora de la segunda parte de lo que podemos hacer con la blower door, que este ya sería el ensayo normalizado que con la 13.829, y aquí vamos a sacar ya lo que es el volumen por unidad de tiempo. Al final, los metros cúbicos que tenemos de aire en una hora. Podemos utilizar dos métodos. Lo dividen en dos métodos. El primero, el A, sería cuando tenemos un sistema, como podemos tener aquí, con un sistema de climatización que va por conductos. Entonces pues tenemos, digamos, una corriente de aire de este local al exterior. Como tenemos que tenerlo en cuenta para hacer los cálculos. Este sería el método A, que lo que haríamos es dejar todo funcionando, no tendríamos que sellar absolutamente nada. Ese sería el primer método. El segundo método sería, bueno, que también utilizamos en
en el test de crucero sería sellar sería sellar todos los sistemas de climatización que tenemos, lo que son rejillas de lo que es la impulsión, las rejillas de retorno, todo lo que podamos tener de ventilación y climatización habría que sellarlo, ¿vale? Todas las unidades. Como veréis en la sala que lo vamos a hacer aquí al lado, hemos puesto el ejemplo de tapar la rejilla que tiene de climatización. En este caso no haría falta, lo hemos dejado para que veáis cómo se haría, cómo se hace normalmente, porque es un fan coil y al final lo que hace es coger aire de la misma habitación y insuflarlo, pasar por la batería del fan coil y lo vuelve a impulsar a la misma habitación, o sea que no hay flujo, digamos, del interior al exterior del local. Hay que tener una serie de particularidades a la hora de hacer el ensayo y bueno, hay que ver que los incrementos de presiones, yo cuando voy haciendo el test, lo que vamos a hacer es subir la presión o depresión con el equipo, insuflando aire o extrayendo aire. Nos vamos a ir aproximadamente unos 90 pascales. Y lo que voy a ir bajando gradualmente, al principio bajo cada 10 pascales y después cada 5. Entonces me empiezo en 90, me voy a 80, 70 y en cada punto voy haciendo mediciones de presión que con las fórmulas que hemos visto antes y según las dimensiones de la apertura del ventilador, lo que nos va a hacer es el cálculo del caudal que me está saliendo por la apertura del ventilador, lo cual vamos a tener y por unidad y con el tiempo que lo hace. Entonces vamos a tener ya la cantidad de aire que me está saliendo por el ventilador, ¿vale? Que es lo que nos va a dar al final el cálculo global. Para esto, pues como he dicho antes, vamos a hacer las mediciones cada 10 pascales, no puede ser superior, esto es lo que dice la norma, y como mínimo tenemos que llegar a los 50 pascales. Hay a veces que no se puede, ¿vale? Por la cantidad de infiltraciones que hay en la estancia que vamos a medir, y bueno, y se puede hacer una corrección, pero mínimo 50. Y bueno, como pone aquí, más o menos la norma dice que nos lleguemos a más o menos 100, y yo lo dejo en 90 porque también sobra. Siempre que hemos hecho los ensayos, la experiencia que tenemos, lo solemos dejar en 90 como mucho. Esto sería para edificios digamos pequeños o para viviendas unifamiliares. Define la norma grandes edificios pues, en volúmenes mayores a 4.000 metros cúbicos. Estamos hablando que la habitación del despacho de al lado que vamos a hacer, me parece son 44 metros cúbicos, la diferencia para que tengáis un poco de la orden de magnitud. También nos dice que la diferencia de presión más alta debe ser la misma que la de las viviendas y debemos de tomar en este caso por lo menos 5 puntos de medida y bueno, y que la diferencia de las medidas sea más o menos igual, la separación entre ellas. Los resultados que nos da el test de infiltraciones, pues bueno, el principal, que es el que solemos tomar siempre, es la tasa de cambio de aire, lo que son las renovaciones, digamos, ahora, ¿vale? Que es la tasa de cambio de aire con una diferencia de presión de 50 pascales. Se da en unidad de, digamos, unidad de tiempo, digamos, número por unidad de tiempo. Esto lo que hacemos es, lo que nos va a dar el ensayo son el V50, que es lo que va a calcular, digamos, con el equipo, que al final es el volumen, al final son metros cúbicos hora. Lo que yo hago después es dividirlo por el volumen que yo he calculado en la estancia y al final nos da pues, las renovaciones que tenemos en una hora. La cantidad, o sea, las veces que el aire del interior lo voy a cambiar y va a ser sustituido, digamos, o se va a ir. El segundo resultado, el segundo índice que nos da el test, el equipo, pues es la permeabilidad al aire de 50 pascales y se calcula, pues es lo mismo, mediante la división de la media de toda la tasa de aire que hemos calculado en una recta de regresión, que ahora lo veréis cómo se hace el ensayo, con 50 pascales y lo referencia a la envolvente de la estancia, del edificio. Al final lo que hago es coger la misma tasa y la divido entre la superficie de la envolvente, fachada o división, como queramos llamarlo. Y por último lo que hacemos es exactamente lo mismo, pero con la tasa de renovación de aire, pero lo dividimos entre el área neta del suelo, que es un parámetro que también define la norma y dice cómo calcularlo. Estos parámetros al final, la envolvente al final es todo, como he dicho al principio, ¿vale? Es toda la superficie que
que me está separando el interior de la vivienda con el exterior. Y igualmente tenemos el área del suelo, sería, bueno, en la longitud, digamos, en la proyección horizontal. Son parámetros que después, si podéis ver en HS3, hay alguno de ellos que hace referencia y también lo tiene en cuenta para ciertos cálculos, y aparecen ahí. A ver. Esto es lo que hemos dicho antes, lo que daría el N50, que hace referencia a la tasa de renovación ahora con una depresión o presión de 50 pascales, que define la norma. Siempre hay que hacer el ensayo creando una presión y una depresión para hacer la corrección también, y después el software en el equipo te hace la media y hace el cálculo global de todo. Tenemos ahí un poco los valores que solemos tener para que veáis también el orden de magnitud. Las casas pasivas, como hemos dicho, es un valor de 0,6, con sistema de ventilación mecánico 1,5 y la ventilación natural tendríamos una tasa de 3. Este sería lo que es el gráfico que vamos viendo, o los cálculos que hace la norma y hace el equipo de ensayo, que ahora lo veréis en directo. Vale, lo que estamos viendo en el eje Y, pues bueno, aquí tenemos lo que es el caudal de aire, ¿vale? Lo que está pasando por el ventilador, lo que está midiendo el equipo, y lo que es en el eje X, en el horizontal, estamos viendo la presión. Como he comentado antes, lo que vamos a hacer es elevar más o menos a 70, en otros casos 90, en donde lo que son estancias pequeñas lo dejamos en 70, nos llevamos la presión, actuamos el ventilador hasta tener una presión de 70 pascales. Cuando estabiliza la presión ahí, lo que hacemos es empezar a hacer mediciones de caudal. En este caso, la norma aconseja 100 mediciones, que es lo que hace el equipo. Hace varias mediciones y crea el punto, crea la media y lo refleja en la gráfica. Así lo va haciendo de 10 en 10, ¿vale? Hasta que más o menos entre 20 y 25 termina de hacerlo. Y lo que hace después es hacer una recta de regresión para después coger y obtener lo que es solo el cálculo en 50 pascales. Entonces cogeríamos el punto en la recta que tendríamos de la media de las dos, presión y depresión, y ya tendríamos el caudal. Digamos que al final, pues la tasa de infiltraciones, que como veis aquí, la tasa de infiltraciones, lo que hacemos lo dividimos entre el volumen interno y tenemos las renovaciones de hora. ¿Cuándo es, digamos, el mejor momento para realizar este ensayo? Como hemos dicho, lo que es para el cálculo de las renovaciones, bueno, lo hacemos al final cuando está ya totalmente la obra terminada, pero para hacer el test de crucero, para comprobar las infiltraciones, bueno, pues lo haríamos, digamos, cuando tenemos la lámina estanca colocada, tanto en ventanas y en todo el sistema, en toda la envolvente, pues bueno, ese sería el mejor momento. ¿Ventajas que tiene? Pues bueno, vamos a poder detectar digamos, en la ejecución, en el periodo de ejecución de obra, y si vemos alguna anomalía o alguna infiltración que no la queremos o no es de las no deseadas, pues podemos actuar y el coste de hacer la reparación, bueno, pues mucho menor. Vamos a tener la reducción de problemas, bueno, porque al final vamos a cumplir con los objetivos que tiene el propietario. La desventaja, bueno, que no está, digamos, normalizado con la 13.829, porque este es el test de crucero. Y como he dicho antes, bueno, el mejor momento es cuando esté la lámina estanca ya colocada y antes de que sea cubierta con el yeso, con pladur o como esté definido en el proyecto. Después realizaremos un segundo test para finalizar la construcción y ver realmente que cumple los objetivos. Y en principio quería poneros un ejemplo de un informe que hicimos de infiltraciones. Esto fue en 2013 en un hospital que tenían un problema de infiltraciones, querían cambiar una carpintería. Sí. ¿Cómo, perdón? Sí.
en cualquier sistema constructivo, por ejemplo, la obra tradicional. Sí, Vamos claro. doblando el tema de la tabiquería interior y vamos colocando el aislamiento. Primero tiene que todo el aislamiento colocado. Sí, claro, tiene que estar sellado, sí. Condiciona al sistema constructivo. Claro. Normalmente lo hacemos Obra terminada. sí, bueno, puede estar Lo que tiene que estar es el sellado todo, digamos, el carpintería puesta bien sellada, podemos iniciar ahí, incluso, claro, tiene que estar ya en el sistema tradicional, estaríamos con el yeso, por ejemplo, ya también puesto, porque, vamos, si no, la infiltración va a ser importante. Se puede hacer también, pues bueno, para corregir algunas cosas, que a veces lo hemos hecho, digamos, para comprobar, pero lo suyo es... Pero bueno, en obra, que en ese caso no nos hayamos ido todavía, no tengamos, digamos, la pintura todavía puesta, ¿vale? A lo mejor tengamos el suelo tampoco, ¿vale? Si está arriba, pues lo tengamos sin poner, pues podemos hacer el test ahí. Aquí tengo un ejemplo, pero para que veáis también de qué se trata el informe que hacemos nosotros, ¿vale? Al final, bueno, una serie de comprobación o de datos, digamos, que tenemos en el, ¿vale? De las instalaciones. En este caso era un ala del hospital que querían hacer el cambio de carpintería, ¿vale? Esto no sé, de 73, 74 creo que era. Entonces, bueno, querían calcular realmente, aparte de las infiltraciones, la cantidad digamos, de energía que se estaba escapando por la carpintería y cuantificar ese... ¿El qué? Y cuantificar el gasto energético y, bueno, y por respaldar un poco el técnico, respaldar el cambio de esa carpintería y cuantificar la amortización de toda la inversión que querían hacer. Lo hicimos tanto en habitaciones como en las salas de espera que tenía. Como veis aquí, lo hicimos con el tipo B, que tuvimos que sellar todo el sistema de extracción que tenía. Fue bastante laborioso, la verdad. Que el ensayo de infiltraciones puede llegar poco tiempo si no tienes que actuar en nada y relativamente pequeño o poco volumen, pero si ya tienes que estar sellando, pues ya se lleva al final pues mucho tiempo. Esto es para el tema de termografía, que como nosotros la utilizamos mucho. Vale, pues un poquito aquí. Quiero enseñaros un poco las termografías. Se mide la humedad, la velocidad del viento. Vale, este sería, digamos, el reporte que te da el equipo, que al final te da todos los parámetros que hemos introducido, ¿vale? Temperatura, presiones, volumen. Esta sería la recta de regresión que hacemos, ¿vale? No se ve muy bien, pero bueno. Y estos son los valores que toma el equipo, ¿vale? Esto sería con la campana C, se divide en distintas... Esto es el hueco de... ¿El qué? No. Sí. Ya, vale. Y fijaros al final la tasa de renovaciones que nos da, ¿vale? Es importante, tiene unas infiltraciones impresionantes. Y eso que estaba todo sellado, no teníamos ningún sistema de ventilación, digamos, activo ni nada. Es una tasa que, vamos, tiene unas pérdidas energéticas importantes. Vale, estos son los reportes que da otra vez de nuevo. Tanto presión. Vale, podíamos ver, aquí no se detectaban tanto, pero ya podíamos ver alguna infiltración por aquí, vale, las infiltraciones que teníamos también aquí podemos ver alguna infiltración por los sistemas esto sería una caja de instalaciones. Aquí estamos viendo otras también por los sistemas constructivos, vale, y aquí teníamos el problema de las carpinterías, vale, caja de persiana que teníamos también, había muchísimas infiltraciones. Vale, simplemente a modo de ejemplo para que lo vierais. Vale, y esto hicimos el test poquito. Si hubiéramos estado mucho más tiempo, podríamos se detectaría muchísimo más. Vale, bueno, simplemente era a modo de ejemplo. Vale, mira, aquí también tendríamos, vale, por los sistemas de falso techo. Aquí vemos que no hay nada, pero tendríamos una infiltración de algún sistema que hay también.
Y aquí, bueno, el detalle, como hemos visto antes, de esto daba con fachada también. Bueno, ahí tendríamos un inicio de infiltración. Bueno, y ya pues pasar un poquito a... Bueno, antes de ver el ensayo, pues también por dar pie a la gente que está en internet, pues que preguntéis todas aquellas dudas que tengáis, tanto a Joaquín como a Nacho, y luego ya, bueno, pues preparamos y vemos esa parte práctica. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Aparte del ensayo, se dan propuestas de soluciones, porque claro, nos muestran todos los fallos, pero luego se dan propuestas de soluciones. Está encendido. Aconsejamos y vemos realmente qué sistema o dónde tendrías que actuar, ¿no? y cómo hacerlo. Eso sí lo hacemos también, ¿vale? Y llegamos incluso a... Podemos ir un poco más y cuantificar las pérdidas que tienes también y hacer un cálculo y ver, bueno, ver las soluciones, ver la inversión que tendrías que hacer y ver digamos, la amortización de ese cambio, si merece o no merece la pena. Y ¿Este ensayo será exigible en normativa que creéis dentro de... ¿Para qué tipo de vivienda, tipo de edificación? El micrófono, porque si no, no lo escuchan. A ver. Está encendido, sí. Nada, decía si este ensayo va a ser exigible por normativa concreta para un tipo de clasificación de vivienda o de edificación. no, A día de hoy no hay nada previsto. ni tenemos... Si tuviéramos una aplicación con un estándar Passive House donde una administración regional, local, la exigiera y te exigiera esa verificación de esa estanquidad, sí que sería normalizado, pero como incluso ellos mismos han dicho, el propio Código Técnico de la Edificación no te habla de la estanquidad de un edificio. Sí que te habla del ahorro energético que tienes que tener, pero lo que no te cuantifica por ningún lado es lo que estás perdiendo por otro. Con lo cual, no sé, previsto como tal no hay nada. ¿Que debería? Mi opinión es que sí, pero... Buenas tardes. Esto al final es ciencia y está demostrado que son ensayos, pero ¿cómo podemos hacer nosotros esto atractivo para que tenga efecto llamada? Y poder tirarnos un poco a decir, esto lo necesitáis, ¿no? He visto que tú, con el estudio y el informe que se han hecho, pues realmente tú a un cliente le cuantificas y le justificas donde duele, ¿no? Y por ahí se puede ir, ¿no? ¿Veis que esa es la línea y el campo de actuación o dónde podemos tirarle? Yo creo que sería ese, el ahorro energético que puedes conseguir con propuestas, ¿no? Una estanquedad adecuada. Ese sería... Realmente el estándar Passive House, por ejemplo, cuando nosotros estuvimos allí en Alemania, una de las cosas que nos demostraban de cómo vendían ellos, por decirlo así, ese estándar al cliente particular, era precisamente desde el punto de vista del ahorro. O sea, es decir, si tú al final, un promotor, un arquitecto, tiene que confiar en este ensayo, que evidentemente al final no estamos hablando de un ensayo carísimo, o sea, es que creo que no hablamos ni del 0,1% de lo que puede ser el presupuesto de una obra, ¿no? O sea, estamos hablando de un ensayo muy, muy trivial, pero que da mucha información. Pero al final lo que tú puedes estar garantizando es la calidad, por decirlo así, de tu edificio. Igual que en temas acústicos, pues ahora empieza una ordenanza también con el tema de los ensayos acústicos en edificios. Realmente los que lo han hecho hace 1 año o 2 años en sus edificios, esos ensayos, lo estaban haciendo para demostrar la calidad. A día de hoy, un poco también contestando a la pregunta anterior, en la que no hay esa obligatoriedad, realmente este ensayo lo que os va a dar es una seguridad y una calidad de al final del propio edificio, de esas infiltraciones. O sea, de no tener esas infiltraciones. Entonces, ¿se puede vender por ahí? Entiendo que sí. Sí, a nivel legislativo, bueno, por el tema de la eficiencia energética también, pero reducción de emisiones también, porque al final reduces consumo energético, al final estás limitando, ¿vale? La emisión de CO2 también. Entonces, a nivel legislativo por ahí también. Pero más a nivel de usuario, al final es, bueno, cuando le tocas el bolsillo y dices, bueno, con esto vas a ahorrar tanto, creo que sería ahí.
Y aquí sí que cuantificas un ahorro real, no es como la calificación energética de edificios. La calificación energética puedes mejorar la calificación energética, pero no por eso tienes que tener un menor consumo energético. O sea, aquí sí que vas hacia el consumo. A nivel de proyecto, no, porque veo que es una cosa que a lo mejor va un poco a posteriori de la obra, una comprobación, ¿no? Un estudio de comprobación. Se puede introducir a nivel de proyecto un poco para que esto sea... Claro, es un parámetro que si Entiendo que quieres... sí. No, yo creo que se debe introducir antes a nivel de proyecto. Claro. Al hilo de su pregunta también, es muy complicado trabajar la estanqueidad una vez que se ha iniciado la obra, una vez que se ha terminado el proyecto, porque es muy sencillo, pero requiere una serie de medidas que hay que prever. Y igual que hay que saber cuándo se va a hacer el test, aparte del que se haga al final, cuándo se va a hacer el test de crucero para ver que realmente hemos ejecutado la obra bien. Entonces, yo creo que es muy importante preverlo anteriormente, ¿no? Después es una buena comprobación de saber cómo lo has hecho, pero si realmente quieres hacerlo bien, lo suyo es preverlo con antelación. Sí, porque los sistemas a emplear para conseguir una estanqueidad de 0,6 son muy, digamos, hay muchas soluciones, pero son muy concretas. Tienes que hacer un sellado perfecto entre la carpintería con una lámina que te cubra desde el interior de la carpintería hasta no sé cuántos centímetros del exterior, sellado con... O sea, son cosas muy, muy concretas. Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta antes, está claro. ¿Conocen algunas empresas que suministran este tipo de accesorios para asegurar la estanqueidad? ¿El tipo de pasantes o sellados entre ventanas? Y Nosotros en el centro sí tenemos una Sí, bolsa ahí, sí. Sí que hay bastante. porque creo que si le hablas a una empresa de aquí, de cosas así, tiene soluciones. Es más, después del viaje que hicimos también allí, Sí. Tras- Es un poco, Juan, He visto Juan, algo en la plataforma Pasija, he visto creo algo, puede Sí, ser, ¿no? correcto. La plataforma Bueno, tiene mucho. nosotros colaboramos con muchas empresas del sector. De hecho, hoy varias empresas han traído Están ahí. catálogos que tenéis ahí fuera, si queréis cogerlos. Pero bueno, yo no puedo vender a nadie, pero hay muchas empresas y muy punteras que trabajan específicamente estos sistemas. Con lo cual, en la Plataformas plataforma hay cualquier- muchas de ellas, correcto. Yo creo que tanto Joaquín en la plataforma como nosotros en el centro, cualquier cosa mejor que necesites en concreto, pues a lo mejor sí que ponerte en contacto con nosotros y decir, mira, estoy buscando esto y no encuentro ningún tipo de empresa, pues a lo mejor seguro que te podemos facilitar varias, o sea, por un poco lo que dice él. O sea, nosotros también trabajamos con empresas y no podemos decir esta es la mejor, tenemos que siempre, si hay varias empresas, facilitar varias, pero siempre a lo mejor para solucionar la problemática de lo que está buscando. Pero contra productos no hay problema, ¿no? De encontrar En cuanto a productos, No, no. accesorios, cosas así, ¿no? Esto ya está inventado hace mucho, solo que está muy muy comprobado. estandarizado. Si realmente aquí lo que falta precisamente es implantarlo. exactamente, implantarlo, es esa mentalidad de decir, esto también para mí es una mejora. Realmente, o sea, tanto para el constructor como para el propio promotor, es una mejora de calidad de su producto. Y como ha comentado Joaquín, el sobrecoste que tiene en realizar esas modificaciones es pequeño y el periodo de retorno de esa inversión, el sobrecoste que vayas a tener en la ejecución de ese proyecto va a ser muy, muy reducida. Aparte de hacer el ensayo con la puerta, aparte de hacer el ensayo con la puerta, se complementa con la termografía. Sí, claro, siempre. Siempre. Lo hacemos, siempre. Y el coste aproximado, imagínate que un promotor decide hacer una prueba, porque supongo que no será en todas las viviendas del edificio. No sé si se hace por edificio o por, Se puede hacer según el volumen y el tipo de equipo que tenéis. supongo que será un muestreo. Si es una promoción un poco importante y grande, supongo que será un muestreo. Sí, pero se puede hacer, se puede poner en la puerta de entrada del de edificio. cada entrada de vivienda. Sí. Del edificio. Sí, incluso Y también hacer se puede. completo Al el final es edificio. calcular el volumen de todo, sellar todo, lo que pasa es más complicado. O se hace en la puerta de entrada de la vivienda, hacerlo sella, por y calculas el volumen. Al final lo que hay que calcular son volúmenes y superficie. Bueno, y luego el tema de la termografía, sí, hay que estudiarlo un poquito a detalle. porque- Sí, también, pero bueno. Para Ya saber. veréis que el test es muy rápido. En cuanto está montado se hace poquito. En 5 minutos está hecho, no tiene mucho más. Es más el follón de la infraestructura de lo sellado. que es medir y tal. Y después la comprobación, claro, cuando
cuando tienes una infiltración o te sale unas renovaciones que no te están se están disparando tal, pues entonces ya lo que haces es O sea, comprobar, entonces, ¿no? entiendo de que no todas las viviendas tienen por qué tener el problema, porque son puntuales. Entonces, se hace un estudio con la puerta, con el test, y en función de las renovaciones se actúa con la demografía donde no has cumplido en un principio. Correcto. Entonces, Vas y comprobando. ahora la pregunta, no sé, por lo menos para mí la de millón, la que todo el mundo te dice, ¿y esto qué vale? ¿Cuánto, no? Depende un poco, podemos cuantificar, pero claro, en cada... Como he comentado antes, depende mucho de, ¿vale? De qué tipo de vivienda, si tengo que estar sellando o no tengo que estar sellando, pero al final, por ejemplo, la estancia que hemos hecho aquí, nos hemos tirado para preparar todo y ponerlo en marcha, a lo mejor han sido, no sé, 4 horas, al final son horas de técnico, no sé, un ensayo sencillo como el que hicimos en lo de el hospital este de aquí, que fueron 2 estancias, pues no sé si salió por 700, 800 euros o por ahí, no lo sé, no recuerdo, más o menos, para que tengas un orden de magnitud ahí, ¿vale? Pero en cada caso hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo. No es una rotura de una probeta que coges la probeta, la rompes y todo demás, con lo cual lo tienes esto. Aquí no. Aquí cada ensayo depende del sitio donde estés y de las circunstancias que tengas, con lo cual no tienes tampoco un precio. Ya. Te lo he dicho para que supiera más o menos el orden, pero que habría que. Pero no es uno. Pero no es un ensayo. No es un ensayo caro para la información que te puede dar, para el reporte que tú puedes tener de cara luego a una venta de una vivienda, ¿no? Eso es un poco lo que yo también quería antes haya comentado. Y siempre que vamos, siempre hacemos medimos, vamos con la cámara termográfica, te hacemos también por si tienes algún puente térmico y ves también alguna antes de hacer el test, o sea que ya no solo, no sé, se complementa un poco también con la termografía. Pues si queréis empezamos ya, los que queráis ver el ensayo, que se ha preparado una sala aquí para hacerlo, pues nada, yo os dejo ya en manos de Sí, vamos para allá. Se ha ido, ¿no?